Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, la página web de autores indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si queréis adquirirla, la podéis adquirir en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Amazon o la misma página web de Autores Indie. En mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como en la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, Alejandro el Magno, y también hago reseñas de obras de grandes autores, como Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También he abierto un ciclo de conferencias en las cuales ha intervenido mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. La última intervención que hemos grabado sobre él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona el año pasado, en febrero, sobre el Día de Andalucía y a propósito de una exposición de carteles taurinos que la tuvo como mediador y estuvo también presente el torero llamado El Inclusero. Y también tengo una sección dedicada a la Biblia y la palabra de Dios y unas novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, que hace mucho tiempo que no he hablado de esto, voy a hablar de algo que por desgracia hace mucho tiempo, bueno, desde que el mundo es mundo y el mundo era joven, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, nos ha afectado a todos, como es la indiferencia. La indiferencia que ya fue de alguna manera criticada por Jesucristo, por el Mesías, cuando él decía que porque no eres frío ni calor te arrojaré de mi boca, es lo que más daño muchas veces nos puede hacer a los seres humanos porque necesitamos ser queridos. Todo el mundo, independientemente de dónde haya nacido, la raza que tenga, de dónde sea y tal, o de la edad, tal, necesita ser querido. Por eso Dios, en su infinita misericordia, a pesar de ese pecado original que nuestros primeros padres cometieron en el jardín del Edén y que nos afectó a todos, aparte de ponernos al Mesías para que le aceptemos y ya seamos salvos, por su gracia, que no por nosotros, por nuestras buenas obras, ha hecho que los seres humanos tengan un cariño especial poniendo unos padres. Todo el mundo ha tenido padres, puede que no tengan hijos, pero todos hemos tenido padres y los padres son nada más que el reflejo y nada menos que el reflejo del amor que siente Dios por nosotros, un pálido reflejo, porque como sabemos que Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, igual que Jesucristo su Hijo, nos tienen un amor inmenso que no se puede ni siquiera calcular, no tiene límites y nos quieren más que nuestro padre y nuestra madre. Entonces, todos necesitamos padre y madre para poder sobrevivir en este mundo cruel y no solamente cuando somos críos, somos niños, sino cuando somos adolescentes, somos jóvenes, maduros y casi diría mayores. Hay pocas personas, yo he conocido alguna, que han tenido la suerte de no siendo ya precisamente jóvenes tener padres, o tener madre o tener padre. Y esto es una bendición que otros no hemos podido disfrutar y es de admirar y casi diría de envidiar. La envidia no es buena, pero yo me refiero a ese deseo de haber podido tener a nuestros padres, incluso cuando ya somos mayores. Es un privilegio extraordinario que Dios pues concede a, yo diría que pocas personas. Pero dicho esto, la indiferencia es algo que hace mucho daño porque ya demuestra la ausencia de sentimientos. El odio no es bueno, pero tiene un cierto sentimiento, aunque sea maligno. Pero es que la indiferencia es la frialdad absoluta. Dos amigos que se querían mucho, de repente discuten, hay algún problema, no se entienden y empieza la indiferencia. Un matrimonio que se querían, voy a decir la palabra que no está correcta, pero se adoraban, es decir, que se querían muchísimo,
Un día hay un problema, hay lo que sea, y dejan de quererse. Y ya no es que se odien, es que hay indiferencia. O sea, indiferencia quiere decir que los sentimientos de esa persona no me importan. Ya no nos hablamos, ya casi no nos miramos, ya cortamos completamente. Y esto hace daño. Esto hace daño porque es evidente que es un desprecio absoluto hacia otra persona. Independientemente de la razón, evidentemente, ahí no podemos juzgar, pero la indiferencia Dios la odia. Dios no puede permitir o no podemos permitir esa indiferencia. Y ya no hablamos solo de las relaciones con nuestros seres queridos, amigos, vecinos y tal, sino incluso cuando ya tenemos indiferencia ante los problemas del mundo, ante el sufrimiento del mundo, ante las desgracias del mundo, nos ponemos aparte porque eso no nos toca. ¿Cuántos hay que dicen no es mi hijo, no es mi hija, no es mi problema, por lo tanto yo voy a hacer lo que me dé la gana? Hay una fábula, no recuerdo ahora si es de La Fontaine o de Sopo, de estas fábulas que hacían tan importantes, bueno, tan bonitas y tan, de alguna manera, ilustradoras, ¿no? Que ponían a hablar a los animales con sentimientos humanos, y esto fue lo original, ¿no? De estos fabulistas, y en la cual hay me parece que es un rebaño de corderos o tal, y va viniendo el matarife, el carnicero, se va llevando a unos y otros, y uno dice, bueno, mientras no sea yo, y al final cae. Por lo tanto, la indiferencia es algo que nos duele a todos. Dios nos hizo con sentimientos y malo es aquel que los pierde. Hay una conciencia, que ya había hablado yo de ello, que es la conciencia lasa. Por ejemplo, el psicópata no tiene sentimientos para con las personas, es completamente indiferente y precisamente por eso mata y por eso hace estos crímenes tan terribles, porque no tiene sentimiento ninguno. Claro, me podéis decir que hay personas que sí tienen sentimientos y matan en un momento de obcecación, en un momento de celo, tal, pero aquel que tiene indiferencia es lo peor de todo. Entonces, muchas veces, sobre todo me refiero ahora con la guerra de Ucrania, lo que está pasando entre Israel, Gaza y Cisjordania, que no podemos quedarnos dormidos ni indiferentes, aunque sabemos lo que está ocurriendo, que todo es el mundo espiritual moviendo a los hombres para que se maten unos a otros, los demonios, Satanás, sus ángeles malos. Esta es la raíz del problema, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados porque esto es indigno para, no solo para el ser humano, sino para Dios. Esto es malvado. Muchas veces no precisamente tenemos que matar a alguien para ser malos, sino que dejarlo de alguna manera que esté a sus circunstancias, que se muera tal. Y luego he advertido, y con esto termino, y me ha dolido el hecho de que muchas veces, y lo he comentado con otras personas, sobre todo que están en organismos de estos que ayudan a la gente, que casi les mueven más los animales que las personas. Y esto es un exponente de a lo que ha llegado el hombre. Yo no digo que no se tenga que atender a los animales, porque Dios nos dijo que les quisiéramos, éramos los amos de los animales, y no hay que hacerles sufrir, ni mucho menos. Pero muchas veces nos compadecemos más de un animalito, de un perrito, de un gatito, que de un ser humano. Y esto ya es el colmo, porque primero es el ser humano y luego es el animal. Y esto lo estamos viendo en todas partes. Entonces hay una indiferencia, hay unos valores trastocados, ya no hay valores, ya no hay principios, hay una rebeldía ya exagerada en la sociedad, y esto es un poco lo que decía Jesucristo, esa generación mala y adúltera, que no solamente se refería a la que vivió él cuando llegó al mundo, sino también esa última generación a la cual nos vamos acercando. No podemos decir que sea esa porque nadie lo sabe, solamente Dios, pero nos estamos acercando a un mundo en el cual, por desgracia, las penas, las fatigas, las preocupaciones de otra persona, mientras no nos toquen a nosotros, no nos importa. Mientras no sea nuestro hijito, nuestro papito, nuestra mamita, no nos importa. Y el mundo es más grande que eso. Hemos de abrirnos a los demás, no solo a nuestra familia.
Tenemos que abrirnos al mundo, a nuestro prójimo, a nuestro alrededor. Hay personas que nos necesitan, amigos, compañeros, vecinos, lo que sea. Intentar ayudar. Y no solo con dinero, que muchas veces es lo más fácil, sino con consejos, con preocuparnos del prójimo, porque hay que hacerlo. Eso es una cosa que, vamos, ya no somos ni personas. Si por algo se tiene que destacar el ser humano y Dios nos hizo, es para vivir unos con otros. O no pensemos que en el reino de los cielos vamos a estar solos. Dios no vino, o Cristo no vino, el Hijo de Dios, que también es Dios. No le neguemos este título a Cristo, al Mesías, a Yeshua Mashiach. No vino al mundo a salvar a una persona, a salvarme a mí o a salvar al otro. Vino a salvarnos a todos. Entonces, eso es compartir. Cristo compartió con sus apóstoles, compartió con sus discípulos, y esto es lo que tiene que hacer el ser humano. Hay que compartir con los demás, compartir lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que a una sociedad la hace grande. Por lo tanto, esto es lo que yo quería decir. He hablado de muchos temas, pero no había tocado el tema de la indiferencia. Y me pareció necesario el hablar de esto. La indiferencia como algo que es como un cáncer, es terrible por el daño que hace. Es peor que la sequía, es peor que las guerras, es peor que el cambio climático, es peor que todo, porque eso provoca lo otro. Por lo tanto, no quería dejar pasar esta circunstancia de poderlo decir públicamente, porque es una suerte tener el Internet, utilizado bien, pues también nos puede favorecer, y hablar de la palabra de Dios. Lo he dicho muchas veces que no hay nada más grande que esto, ser embajador de Jesucristo, porque nos da una satisfacción que el mundo no nos la va a dar, ni la gloria, ni el poder, ni el dinero, todo eso es basura, pero sí que podemos contribuir, evidentemente, a poder intentar llevar la palabra de Dios a todos los sitios de la tierra y, de alguna manera, paliar esos efectos que el mal está produciendo en el mundo. Ese mundo malvado, ese mundo cruel, ese mundo equivocado, ese mundo sucio en todos los sentidos, que nos está haciendo tanto daño, nos está perjudicando tanto, pero tenemos una luz, tenemos una guía, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, las hijas de Dios, que es la palabra de Dios, que no solamente es para nosotros, sino para los otros, para todo el mundo. Y esto es un poco lo que yo quería decir del tema de la indiferencia. Y gracias por haberme escuchado.